Entonces, para determinar las funciones trigonométricas, lo primero que yo necesito es precisamente un triángulo rectángulo. Sabemos que el triángulo rectángulo está formado por un ángulo de 90 y a partir de ahí voy a tener el cateto opuesto que va a ser referido a un ángulo. Entonces, si yo estoy pensando en el ángulo alfa, el cateto opuesto es el que está enfrente y el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo. Y la hipotenusa siempre va a ser el ángulo más grande. Pero también puedo hacer la referencia con el ángulo beta y del ángulo beta, entonces aquí yo tendría un cateto opuesto, el que está pegado al ángulo es el cateto adyacente, pero la hipotenusa sigue siendo la misma. Y de ahí se pueden definir las funciones. Entonces, primeramente hay que entender lo que es una función, porque esa parte de función luego como que nos cuesta trabajo. Entonces, una función es una definición basada en operaciones. Entonces, cada vez que ustedes les digan función, quiere decir que va a estar definido sobre operaciones. Y esas operaciones van a ser aplicadas a la variable independiente. Independiente. Bueno, entonces aquí ya hay varias cosas que les debo de estar explicando. Porque cuando nosotros estamos pequeños y que apenas estamos comenzando a estudiar, pues llegamos primero al kinder, luego primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, etcétera, y empezaron a darnos diferentes nombres. Entonces, cuando éramos pequeños, pues sabíamos lo que era el estar acostado y era lo que es estar parado. Eso fue lo que aprendimos en el kinder. Pero precisamente ya había una relación entre acostado y parado, porque posteriormente ya nos iban a enseñar esto que implicaba cuando llegáramos a la primaria, secundaria o el bachillerato. Después nos enseñaron que el acostado hace referencia al horizontal y el parado hace referencia al vertical. Posteriormente nos dijeron que en el horizontal se iban a colocar los datos porque empezamos a ver problemas y en la vertical se iban a colocar los resultados. Todas esas son parejas ordenadas que nos fueron explicando poco a poco y que tienen que ver precisamente con la función. Por eso es la relación y por eso es importante que lo sepan. Después de datos y resultados, posteriormente nos mencionaron que el eje se llamaba abscisa, que precisamente es el eje acostado, y la otra se iba a llamar ordenada. Y también en lo posterior nos enseñaron que esta iba a ser la variable independiente, que precisamente es lo que se menciona aquí en el concepto de función. Y el que va vertical, esa va a ser la variable dependiente. Bueno, y de aquí siguen más cosas, ¿eh? Nos quedamos aquí porque hasta ahí es lo que conviene a la función. Bueno, se los digo de una vez. Lo que sigue aquí es el argumento, porque ya me acordé que también lo vamos a utilizar. Y el respectivo vertical es la imagen. Y con esto viene algo relacionado que es el dominio y algo que viene relacionado que es el rango. Bueno, entonces, regresando a la definición de función, una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para, para obtener un único resultado en la variable, dependiente. Punto y seguido, se grafica y se interpreta. Entonces, vuelvo a repetir, una función va a ser una definición basada en operaciones. Por eso precisamente vienen las funciones trigonométricas, porque van a estar basadas en operaciones. Y entonces, ahora sí ya puedo definir las funciones. La primera función va a ser el seno del ángulo, que va a estar definida como una operación que es la división, que va a ser la longitud del cateto opuesto de alfa con respecto a la, o más bien entre la hipotenusa. La siguiente función recibe el nombre de
tangente. Y la tangente es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y la última función trigonométrica es la secante. Y la secante se define como la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la secundaria les habían dicho que son 6 funciones trigonométricas. Aquí hay que hacer la aclaración. Solamente son 3, es el seno, es la tangente y es la secante. Y las otras que hacen falta se llaman cofunciones. Y eso de cofunciones viene precisamente relacionado a lo que es el ángulo complementario. En algún momento les van a enseñar a ustedes que yo tengo la medida del ángulo alfa, y si le sumo la medida del ángulo beta, voy a tener como resultado 90 grados. Entonces, debido a que están sumando 90 grados, por eso reciben el nombre de complementarios. Entonces, si esto me da 90, tengo como resultado ángulos complementarios. Por eso viene el nombre de cofunción, porque proviene de lo de complementario. Esto quizás en clase no se los expliquen, pero sí es importante que lo sepan, porque a partir de ahí van a tener un mejor entendimiento de dónde están saliendo, pues ahora sí que la conceptualización, ¿no? Por lo tanto, el nombre de la otra función se llama coseno. El nombre de la otra función se llama cotangente y el nombre de la otra cofunción se llama cosecante. Entonces, el coseno, la cotangente y la cosecante son cofunciones, y aquí vendría que este es cateto adyacente sobre hipotenusa, que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto y la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Acuérdense que eso lo tenemos que aprender, o sea, ahí cuando estaba en la primaria me decían, ¿no? Que me aprendiera el borrachito que quería pedir una coca y entonces decía, quiero una coip, una caip y quiero una coca. Entonces de ahí sabíamos que era seno, coseno y tangente. Fue una manera en que nos lo aprendimos, ¿no? Pero ahorita ya estamos en un nivel en el cual nos tenemos que aprender todas las funciones sin necesidad de utilizar esas estrategias de aprendizaje, ¿no? Entonces sí les pido por favor que se las aprendan bien para que no haya ningún problema. Ahora, ¿por qué el nombre de cofunción? Pues porque resulta que si yo le asigno números, yo puedo decir que este cateto mide 3. Ay, disculpen, ahí fui con otra herramienta. Yo puedo decir que este cateto mide 3, este cateto mide 4, y acuérdense que por teorema de Pitágoras, este 3 al cuadrado me da 9, este 4 al cuadrado me da 16, y 9 más 16 me da 25, y la raíz de 25 es 5. Por lo tanto, la hipotenusa aquí es 5. Entonces, para que me entiendan por qué se llama cofunción, si yo calculo el seno de alfa es la medida del cateto opuesto, que es 3, entre la medida de la hipotenusa, que es 5. Y entonces se van a dar cuenta que el nombre de cofunción proviene porque el coseno del ángulo beta, recuerden que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero el cateto adyacente del ángulo beta precisamente es el 3, y la hipotenusa del triángulo, pues obviamente es el mismo triángulo, es el 5. Entonces, el nombre de cofunción proviene que como la función trigonométrica seno tiene un valor de 3/5 y la cofunción del ángulo complementario, por eso viene el nombre de cofunción, porque es del ángulo complementario, resulta que es la misma. Si ustedes observan, este 3/5 es igual que el 3/5. Entonces, el seno del ángulo es el mismo que el de su ángulo complementario, que es beta. Por esto se llama cofunción, porque ves el mismo resultado de los ángulos complementarios. De ahí viene el nombre de cofunción, ¿no? O sea, lo aquí importante es que entiendan qué es por qué dónde viene el nombre de cofunción, ¿no?
y que éstas reciben el nombre de cofunción, aunque simplemente las vamos a estar utilizando, y esta se llama el nombre de función. Y de ahí también viene otra situación, porque además de las funciones trigonométricas y de las cofunciones, viene algo adicional que se llama función inversa. Entonces también es necesario que les defina lo que es la función inversa, porque la vamos a estar utilizando para entender el tema que les voy a explicar ahorita, ¿no? Entonces nada más dejen mover esto. En un pizarrón es más fácil porque me voy organizando, aquí tengo que ir ajustando. Y entonces vamos a ver lo que es una función inversa. Entonces, la función inversa es la que cambia datos por resultados. Y precisamente aquí viene la relación con estos pares ordenados. Se me olvidó decirles aquí que estos pares ordenados y que todos obedecen al momento en que me lo enseñaron, todos esos pares ordenados se llaman co, y el co es que son dos, es coordenada. Entonces una coordenada proviene que son dos, y son dos que están ordenados. Y precisamente el orden es este, ¿no? Acostado va con parado, horizontal va con vertical, datos va con resultado, abscisa va con ordenada, variable independiente va con variable dependiente, argumento va con imagen y dominio va con rango. Por eso están ordenados, son parejas que están ordenadas, donde una va primero y la otra va después. Entonces, lo que va a hacer la función inversa es que va a intercambiar. Y como va a intercambiar, esta función va a intercambiar el dato con el resultado. Entonces, aquí el dato que estoy dando es precisamente el ángulo. Ese es el dato. Y como resultado, voy a obtener una división de dos longitudes. Entonces, lo que hace la función inversa es que se va a escribir intercambiando datos con resultados. Y esa función inversa se llama arco seno. El nombre adecuado es el arco cuyo seno. No hemos visto geometría euclidiana, pero en geometría euclidiana les van a enseñar que hay ángulos centrales y que el pedacito de círculo que está aquí mencionado, ese precisamente es el que recibe el nombre de arco. Entonces, lo que se está buscando aquí es que el arco, el arco está asociado a un ángulo central. Y debido a eso, estoy calculando el ángulo cuyo seno es, en este caso, el cateto opuesto sobre hipotenusa, y como resultado me da el ángulo. Si ustedes se dan cuenta, este dato que está aquí ahora pasó a ser un resultado porque está después del igual, y el resultado que tengo aquí, que antes era el resultado debido a que estaba después del igual, ahora se va a llamar dato, y ese dato es el que vamos a poner después de la función inversa. Y entonces, así como existe el arco seno, también existe el arco coseno, el arco tangente, etc. Entonces tengo la siguiente función inversa que se llama arco coseno de cateto adyacente sobre hipotenusa, y esto también es el ángulo. Voy a parar tantito la grabación, continúo con la grabación, y entonces también tengo otra función inversa que es el arco cuya tangente es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente, y como resultado pues también me da el ángulo. Luego viene la otra que es el arco cuya cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto, y también me da como resultado el ángulo. Si se dan cuenta, en todas estas funciones inversas lo que estoy calculando es el ángulo. Y ahí es donde viene la importancia de las funciones inversas, porque con 6 diferentes funciones inversas yo puedo calcular el ángulo. Eso me permite entonces que tenga una gran variedad dependiendo de la situación para poder estar calculando los ángulos. Bueno, la otra es el arco secante, que es de la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente. Esto también me da el ángulo. Y la otra es la arco cosecante, de la división de la hipotenusa entre el cateto opuesto, y esto me da por resultado el ángulo. Bueno, todo esto es importante
porque esto lo tenemos que llevar a los 4 cuadrantes. Y si lo llevamos a los 4 cuadrantes, entonces necesito aquí mencionarles que el plano cartesiano va a tener un eje parado, que también se llama vertical, que también se llama el de los resultados, que también se llama el de las ordenadas, que se llama también el de la variable independiente, y que también se llama del rango. Ese eje vertical va a tener un eje horizontal, donde el eje horizontal ya habíamos dicho que recibe el nombre de acostado, horizontal, datos, abscisa, variable independiente, argumento, etc. El nombre que nunca han tenido es el nombre de X y Y. Eso sí, no se lo graben. Nunca se ha llamado el eje X y nunca se ha llamado el eje Y. Por conveniencia, en algunos cursos, sí la variable independiente va a ser X y la dependiente es Y, pero solamente va a ser en un curso y ese curso se llama geometría analítica. Así que todavía, bueno, más bien váyanse quitando la idea que se llama eje X y eje Y. Se llama eje de la variable independiente y se llama eje de la variable dependiente, simplemente, ¿no? Pero en este caso, lo que estoy haciendo aquí es definir los 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este de por acá es el tercer cuadrante y este de por acá es el cuarto cuadrante. Y en esos cuadrantes yo puedo dibujar triángulos rectángulos, que esa va a ser lo importante. Recuerden, estamos en trigonometría y lo que estamos haciendo es dibujando triángulos rectángulos. Por lo tanto, el primer triángulo rectángulo, fíjense bien, es del origen me voy a la derecha, luego me voy para arriba y luego regreso. Segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, primero me voy a la izquierda. Ay, disculpen, otra vez me equivoqué de herramienta. Primero me voy a la izquierda, luego me voy a la derecha, perdón, luego me voy para arriba y luego me regreso. De tal manera que aquí hay un ángulo recto. Por eso es primero a la derecha y luego para arriba. Dejen hacérselos un poquito más bonito porque quedó medio chueco. Luego es para arriba y luego de regreso, donde se está marcando un triángulo rectángulo. Dejen también aquí marco el ángulo recto. Por lo tanto, si se dan cuenta, el lado más importante siempre es el cateto opuesto. Siempre es el cateto opuesto. Vamos a hacer aquí referencia que el ángulo que estoy marcando es el ángulo alfa y el lado más importante va a ser el cateto opuesto, porque precisamente es el que dibujo primero. Luego me voy al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante va a ocurrir lo mismo. Y lo mismo quiere decir que ahora me voy a ir primero hacia la izquierda, luego me voy a ir para abajo y luego me regreso. Y otra vez aquí está el ángulo recto. Y por último, en el cuarto cuadrante va a ocurrir exactamente lo mismo, solamente que ahora me voy a la derecha, luego para abajo. Ahí no se ve muy bien el rosa. Dejen ubicar otro color, pues este verde. Entonces me voy a la derecha, luego me voy para abajo y luego me regreso. O sea, lo importante no es el tamaño de los triángulos. No vayan a pensar que todos estos triángulos deben ser igual. O sea, lo importante es que cada uno de esos triángulos tiene una manera de dibujarse. En el primer cuadrante es derecha, arriba, de regreso. Segundo, izquierda, arriba y de regreso. Tercero, izquierda, para abajo y de regreso. Cuarto, derecha, abajo y de regreso. Y de ahí ya puedo tener una referencia exacta de los ángulos. Acuérdense que en algún momento les enseñaron que existen los grados sexagesimales. Y los grados sexagesimales, ustedes los vieron en el transportador. En el transportador aquí empezaba 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos, ¿no? Entonces aquí lo importante es que en grados sexagesimales voy a tener medidas desde 0 grados hasta 360. Obviamente para el primer cuadrante es de 0 a 90, para el segundo cuadrante es de 90 a 180, para el tercer cuadrante es de 180 a 270 y para el tercer cuadrante es hasta 360. Pero ahí tenemos que hacer la acotación que los ángulos no solamente se miden en grados sexagesimales, sino también se miden en radianes. Y los radianes, eso tiene que ver precisamente con el radio. Radianes, radianes. Y entonces aquí lo importante es entender que este 0 grados corresponde a 0 radianes, pero que 360 grados corresponde a 2 pi radianes.
Acuérdense que hay una característica ahí del número pi, que es el número de veces que cabe el diámetro en una circunferencia. Por eso de ahí viene el 2pi, de ahí viene lo de los radianes. Entonces lo importante aquí entender es que hay una relación entre los grados y los radianes. O sea, que si 360 eran 2 pi radianes, pues entonces quiere decir que el 180 son pi radianes. Y entonces, como 90 es la mitad, pues resulta que aquí son pi medios radianes. Y como también esta es la mitad entre este y este, pues resulta que aquí tengo 3 medios de pi radianes. En otras palabras, 90 grados sexagesimales equivale a pi medios. Y de ahí también tengo que hacer la situación que en trigonometría, como no vamos a poder utilizar calculadora, ni para los logaritmos, ni para nada, por eso era importante que, bueno, espero que hayan revisado el examen, lo cómo resolví el examen de selección, porque ahí están precisamente los conceptos que tengo que aprender. Generalmente los maestros me enseñan a que obtengo logaritmo de un lado y logaritmo del otro, pero eso no es adecuado, porque no voy a estar utilizando calculadora. Entonces necesitamos irnos a los conceptos. Y específicamente aquí en trigonometría, resulta que vamos a partir de dos triángulos. Y esos dos triángulos son los siguientes. El primer triángulo es un triángulo que mide, disculpe por la forma del triángulo, es un triángulo que mide 2, que mide 2 y que mide 2. Y ese triángulo se parte a la mitad. Como se parte a la mitad, bueno, primeramente tengo que decir, como es un triángulo equilátero, quiere decir que este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Acuérdense que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Por lo tanto, si estos tres son iguales, pues quiere decir entonces que ese 180 lo tengo que dividir entre 3. Y si lo divido entre 3, implica que me va a quedar 60 grados. Por lo cual, aquí me doy cuenta que este ángulo va a medir 60 grados sexagesimales, este también 60 grados sexagesimales y este también 60 grados sexagesimales. Entonces, cuando yo lo parto a la mitad, implica que al ser partido a la mitad, pues este de 60 ya no es 60, sino es la mitad, y este 2 ya no es 2, sino es la mitad. Y entonces va a surgir que tenemos un triángulo que es de esta forma, donde este mide 1 porque lo partí a la mitad, este sigue midiendo 2, este de aquí mide 60 y acuérdense que este lo partí a la mitad, por lo tanto este mide 30. Y de ahí ya surge el primer triángulo que se tiene que aprender de memoria porque se va a estar utilizando mucho en todo el bachillerato, inclusive en la superior. Y de aquí sabemos que por teorema de Pitágoras, pues resulta que la medida de este lado va a ser la hipotenusa al cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos el cateto al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Ese va a ser el valor de este cateto al cuadrado. Si elevan al cuadrado me da 4, si elevan al cuadrado me da 1, 4 menos 1 me da 3, y por operación inversa este cuadrado va a realizar la operación inversa en el otro miembro, por lo tanto este cateto tiene una medida de raíz de 3. Y este va a ser el primer triángulo que voy a tener que aprender, porque de ahí va a tener que salir todo lo demás, ¿no? Bueno, ahora, adicional a ese triángulo, va a haber otro triángulo importante, donde ese triángulo importante es un poquito más sencillo, porque este triángulo está dibujado así, este mide 90 grados, este mide 1 y este mide 1. Si se dan cuenta, ese es un triángulo isósceles. Es isósceles porque estos dos, los dos son iguales. Y entonces, como son iguales y yo sé que la suma de los ángulos internos es 180, pues resulta que al 180 le restas 90 y a ese lo divides entre 2, entonces te va a quedar que 90 entre 2 es 45, que es lo que mide cada uno de estos ángulos. Entonces, esos ángulos van a tener una medida de 45. Este mide 45, este mide 45 y lo único que me hace falta saber es la longitud de ese lado. Pero también lo hacemos por teorema de Pitágoras. Y entonces sabemos que la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 1 al cuadrado y 1 al cuadrado es 1, sumándolos es 2. Y por operación inversa me queda que la hipotenusa es raíz de 2. Entonces, lo que yo me debo de aprender es que hay un triángulo rectángulo que mide 2, el lado más grande, 1, el lado más pequeño, y raíz de 3, el otro cateto. Y precisamente el 2 está enfrente del de 90 grados y el 1, que es el lado más pequeño, está enfrente del de 30 grados. Raíz de 3 ya la pueden calcular. Ahí les pido que por favor manualmente calculen la raíz cuadrada
Para que sepan cuánto vale, se los voy a decir. El valor de la raíz de 3 es aproximadamente 1.73. Entonces este es el lado del medio. También recuerden que nunca vamos a utilizar notación decimal, porque los números decimales no existen. Entonces todo lo vamos a trabajar con raíces, con raíces. Y el otro triángulo que se tienen que aprender es precisamente este, donde tengo un triángulo isósceles que mide 1, que mide 1, que mide raíz de 2 y que sus ángulos miden 45. Así que lo primero importante que hay que hacer es precisamente calcular todas las funciones trigonométricas de estos ángulos importantes, que es el ángulo de 30, el ángulo de 60 y el ángulo de 45. Entonces, esto se los voy a dejar para que lo hagan, porque tienen que calcular todos para que vayan haciéndose una costumbre. Y entonces, yo comenzaría diciendo que el seno de 30 grados, reviso, este es el de 30. El seno es el cateto opuesto, que es 1, entre la hipotenusa que mide 2. Y entonces ya puedo escribir aquí que el seno de 30 grados es 1 entre 2. Luego, el que sigue en medida es el de 45. Entonces hay que calcular el seno de 45. Y el seno de 45, si ustedes se dan cuenta, el cateto opuesto mide 1 y la hipotenusa mide raíz de 2. Entonces, aquí debo de escribir 1 entre raíz de 2. Pero acuérdense que hay algunos estándares. Esos estándares se los expliqué más o menos en la solución del examen, pero los estándares es que para dar resultados siempre deben estar realizadas todas las operaciones. Obviamente esta operación no la hago porque la raíz de 2 me va a dar un resultado que es 1.4142. Ahí también les encargo que la hagan para que lo verifiquen. Y como es un número en expresión decimal, pues no se va a escribir la expresión decimal. Entonces, este resultado no puedo hacer todas las operaciones porque me da una expresión decimal. También el siguiente estándar para dar resultados, acuérdense que cuando voy a escribir un resultado, se deben de cumplir estos estándares. El otro es que no debe de haber exponentes negativos. Y si no hay exponentes negativos, pues no hay ningún problema porque aquí no hay exponentes negativos. Pero el siguiente estándar es que no debe de haber raíces en el denominador. Y si ustedes se dan cuenta, yo tengo una raíz en el denominador. Por eso esto hay que aplicarle un concepto, se los voy a escribir aquí, que se llama racionalizar el denominador. Porque yo no quiero que haya raíces en el denominador. Entonces, para racionalizar el denominador, esto lo van a multiplicar por raíz de 2 y también por raíz de 2, tanto en el numerador como en el denominador. De eso les va a quedar entonces que el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Pero también esto está mal escrito, porque tienen que irse habituando a que cuando van a escribir un resultado no pueden quedar juntos los números racionales y los números irracionales. Todas esas situaciones de los resultados es para ser un poquito más formal, para ser más formal cuando entrego el resultado, y eso obviamente me va a crear una mejor calificación en el Interpolitécnico y un mejor entendimiento para los cursos que vienen, que son geometría analítica, cálculo diferencial, etcétera, etcétera. Entonces, la manera adecuada de expresarlo es decir que el seno de 45... Espérenme, que aquí ya tuve problemas técnicos. El seno de 45 grados, la manera correcta es escribir 1/2 por la raíz de 2. Aquí estoy separando el número racional, donde el 2 es el denominador, y el número irracional, donde es raíz de 2. Bueno, entonces, me falta todavía el siguiente, que es de los ángulos importantes. Acuérdense que está el ángulo de 30, el ángulo de 60 y el ángulo de 45. Por lo tanto, ahora voy con el ángulo de 60. Y con el ángulo de 60, entonces aquí debo de escribir que el seno de 60 grados sexagesimales es, busco el de 60 grados, el cateto opuesto es el que está enfrente es 3 y la hipotenusa es 2. Entonces, ya puedo escribir que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2.
pero sabemos que esto está mal escrito. O sea, la forma correcta es escribir seno de 60 es 1/2 por la raíz de 3. Y así es la manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, pequeñuelos, de aquí a mañana, jóvenes? Necesitan calcular seno de 30, seno de 45 y seno de 60. Pero lo mismo con la función coseno, con la función tangente, con la función cotangente, con la función secante y con la función cosecante. O sea, aquí van a escribir el de 30, el de 45 y el de 60. También en este, también en este, y también en este, y también en este. Y ese precisamente es para que se los vayan aprendiendo. Recuerden que según la curva del aprendizaje, para que yo me aprenda un conocimiento, tengo que repetirlo por lo menos 21 veces. Por eso les pido que lo hagan, ¿no? Por favor. Entonces, en el transcurso de este día, calculen las funciones trigonométricas de todos los ángulos y también hay que hacer lo siguiente. Si se acuerdan, hace ratito les dije cuál era la equivalencia entre los ángulos y los radianes. Entonces resulta que también va a ser para mí importante saber 30 grados sexagesimales a cuántos radianes pertenece, 45 grados sexagesimales a cuántos radianes equivale y 60 grados sexagesimales a cuántos radianes equivale. Entonces, la estrategia es la siguiente. Si ustedes se acuerdan, les había mencionado que 90 es pi medios. Por lo tanto, para poder llegar al 30, lo que yo debo de hacer es dividir entre 3. Si yo divido 90 entre 3, precisamente tengo el 30. Y entonces hago lo mismo con el pi entre 2. Acuérdense que todos los que se dividen se escriben en el denominador. Por lo tanto, en este momento me doy cuenta que 2 por 3 es 6. Y entonces puedo deducir que 30 es pi sextos. Va de nuevo. El 90 lo divido entre 3 para que me dé el 30. Y entonces este también lo divido entre 3, por eso escribo el 3 en el denominador. Y este 3 por este 3 me da 6, por eso sé que es un pi sobre 6. Y entonces hago lo mismo para el de 45. Para el de 45 resulta que el de 45 yo lo puedo obtener del 90. Pero para saber cuánto equivale, pues yo divido 90 entre 2 para obtener el 45. Entonces su equivalente, que es pi entre 2, también lo divide entre 2. Recuerden que todos los que se dividen se escriben en el denominador. Por lo tanto, este 2 por este 2 me da un 4. Y entonces de ahí ya puedo asegurar que 45 grados sexagesimales es lo mismo que pi cuartos, cuando estoy hablando de radianes. Y para el de 60 hago lo mismo. Este 180 puede obtenerse el 60 si yo divido entre 3. Por lo tanto, 180 entre 3 me da el 60 y de ahí quiere decir que este también lo divide entre 3. Por lo tanto, yo ya puedo asegurar que 60 es lo mismo que un pi entre 3. Y entonces, aquí hay que agregarlo en esta parte. Porque también deben de entender que si yo digo seno de 30, es lo mismo que decir seno de pi entre 6. Y entonces en esta parte de trigonometría yo tengo que hacerme a la idea que puedo trabajar con grados sexagesimales, pero también puedo trabajar con radianes. De todas maneras, como 30 grados, y aquí se los pongo, como 30 grados es lo mismo que pi sobre 6, pues otra vez resulta... Déjame tantito. Y entonces resulta que vuelvo a dibujarlo para que les quede claro. Este triángulo, habíamos dicho que este mide 30, pero también el 30 es pi entre 6. Y entonces no importa que tú tomes el 30 o que tú tomes el pi entre 6, es el mismo ángulo. O sea, aquí sigue siendo 1, aquí sigue siendo raíz de 3 y aquí sigue siendo 2. Entonces, para 30 o para pi entre 6, de todas maneras sigue siendo como resultado el cateto opuesto, que es 1,
entre el cateto adyacente, que es 2. Y lo mismo ocurre con el de 60. Este ángulo de 60 también se llama pi entre 3. Entonces, tú puedes hacer, lo voy a hacer más aquí abajo, tú puedes hacer el seno de pi entre 3, que es precisamente 60 grados, y de todas maneras el resultado es 1/2 por la raíz de 3, porque es el mismo ángulo. Simplemente es una manera diferente de llamarlo, pero sigue siendo el mismo ángulo. Y lo mismo ocurre con el de 45 grados. Se los voy a dibujar acá. Ahí. Ya le cambié de color. Ocurre lo mismo con el de 45 grados. En el de 45 grados, este ángulo es de 45 grados, pero también se llama pi entre 4. Y el triángulo sigue siendo el mismo. Este mide 1, este mide 1 y este mide raíz de 2. Eso quiere decir que en lugar que ustedes escriban seno de 45 grados, ustedes pueden escribirlo en radianes y calcular el seno de 1/4 de pi, o el seno de pi entre 4, como ustedes quieran escribirlo. Y entonces el seno de pi entre 4 es lo mismo que el seno de 45 y por lo tanto el resultado sigue siendo 1/2 por la raíz de 2. Así que para el día de mañana, o sea, para el rato, van a calcular todas las funciones trigonométricas de esos 3 ángulos en grados y también en radianes. Y déjenme hago aquí espacio, porque si no ya no va a caber. También lo que hay que hacer es la función inversa. Y la función inversa es el arco cuyo seno es 1/2. 1/2 me da por resultado 30 grados sexagesimales. Pero también el arco cuyo seno es 1/2 me da por resultado pi sextos, porque son en radianes. También tienen que hacer el arco cuyo seno es 1/2 de raíz de 2, son 45 grados. Pero también el arco cuyo seno es 1/2 por raíz de 2, también son pi cuartos. Y por último, lo voy a escribir un poquito más arriba, el arco cuyo seno es 1/2 de la raíz de 3 es 60 grados, pero también el arco cuyo seno de 1/2 de raíz de 3 también yo lo puedo escribir como pi tercios. ¿Por qué es necesario que hagan esto? Porque así se van a dar cuenta que manejamos grados sexagesimales en las funciones trigonométricas y también radianes, y que el resultado va a ser una división. Pero en las funciones inversas vamos a dar la división y el resultado puede ser un ángulo, ya sea expresado en grados sexagesimales o ya sea expresado en radianes. Ok, ¿me captan qué es lo que tienen que hacer durante este día, jóvenes?